Ya, lo hemos estado revisando. Hace unos días el gobierno anunció una serie de medidas como una forma de enfrentar la crisis social que afecta al país. Para profundizar en este tema nos acompaña el director ejecutivo de Techo Chile, Sebastián Bowen. Sebastián, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo conversamos justamente antes de tu presentación. Esta agenda social que presenta el presidente hace justo una semana, el miércoles de la semana pasada, con todo lo que ha pasado, cambio de gabinete, esta suerte de cambio de señal con el gabinete, uno piensa que esta agenda social quedó corta, ¿no? Sí, yo creo que en general me parece que hay como un consenso y espero que se vayan lanzando continuamente algunas medidas. La forma en que yo tengo que explicar el malestar que está sucediendo, trato de explicarlo con lo que yo llamo el sentimiento de las triple A, ¿ya? Que es básicamente abandono, abuso y angustia. Y la angustia, por tanto, se transforma también en rabia, en explosión. Y el abandono es súper importante porque lo que hemos visto en los barrios más segregados, bueno, y el campamento es de alguna manera como la expresión máxima de eso, es un abandono total de las instituciones. Entonces, la institución no solamente pública, sino también las instituciones privadas. Cuando uno revisa, por ejemplo, que hay 8 años de diferencia en la esperanza de vida entre un barrio y otro barrio de la misma ciudad, es un barrio que tiene prácticamente todas las instituciones y el otro prácticamente no tiene ninguna. Llegan a tal nivel el abandono de las instituciones que incluso muchas poblaciones o barrios o comunidades no quieren que las instituciones lleguen. La única salida no es que llegue Carabineros, no es que llegue en el fondo otro tipo de instituciones, sino que organizarse entre ellos. Entonces el abandono es un primer sentimiento muy potente. El segundo sentimiento es el abuso. O sea, las instituciones existen, pero existen para unos pocos. Y esos pocos se privilegian de esas instituciones. Entonces no solamente se abusa de las instituciones, sino que a través de abusar de las instituciones, abusan de mí mismo. Y el tercer sentimiento es el de angustia. No me alcanza la plata para fin de mes, no puedo arrendar una casa, no puedo dejar que mi niño juegue en el patio, o sea, en la calle porque está el narcotráfico. Finalmente no tengo dónde tratarme la enfermedad. Espero 10 años, 12 años una vivienda, es decir, un sentimiento de angustia. Las medidas que se vayan lanzando creo que tienen que apelar a atacar algunos de esos tres sentimientos. Y especialmente en el corto plazo son muy importantes las medidas contra el abuso, porque son las que pueden dar señales más concretas de que acá se está dispuesto a que una élite o finalmente esta desigualdad cambie no solamente en términos económicos los indicadores, sino que también cambie en términos del trato. Los temas más de abandono y de angustia creo que son más estructurales que todavía no escuchamos medidas como para ir más dándole estructurales. forma, en el tema del abuso que mencionas tú, que esa sería una de las teclas que se deberían tocar con más fuerza en los siguientes planes que se vayan anunciando. Lo conversábamos antes, la rebaja de la dieta parlamentaria. Yo creo que ahí hay una tecla que va en esa línea, no se dice ni cómo ni en cuánto, ¿verdad? Pero creo que hay que seguir tocando ese tipo de teclas. El tema por ejemplo, las penas ante casos de colusión, las atribuciones que puede tener el CERNAC. Estoy pensando en elementos que de alguna manera todas las familias sienten que se están abusando por algunos que tienen más poder, ¿cierto?, de su respectiva vida. Y en materia de ciudad también se ve eso. O sea, hoy día las familias que pueden acceder a un crédito hipotecario, las familias que pueden acceder a una vivienda, las familias que son muy pocas y finalmente de nuevo se abusa. Porque vemos también un sistema de abuso cuando una persona puede, por ejemplo, comprarse 5, 6, 7 departamentos, arrendarlos prácticamente al precio del dividendo a familias que lo que no pueden es acceder al crédito hipotecario para poder justamente acceder a ese departamento. Entonces, también hay ciertos abusos culturales que tenemos en nuestra sociedad. Sebastián, hay muchas de las propuestas, yo leo un poco tus palabras, de que lo que ha propuesto el gobierno, hemos visto mucha propuesta al mundo político, como que a la calle no le hace tanto sentido, como que sienten que son propuestas que no lo interpretan. ¿Qué actores deben sumarse a esta discusión? Porque mucho se ha hablado, por ejemplo, la sociedad civil, la organización que tú representas, otros representantes. ¿Cómo pueden acceder o cómo el poder político puede al final escuchar esta sociedad civil que durante tantos años fue marginada, durante tantos años no fue escuchada? Porque el malestar social en la sociedad civil lo venían diciendo hace mucho tiempo. Y en el fondo, ¿cómo el mundo político, que es al final el que toma las decisiones, puede recoger esto? Mira, nosotros sacamos hace unos 2 meses una campaña haciendo este mismo diagnóstico. Nos dimos cuenta que hay un malestar muy profundo. Para que se hagan una idea, cada día, en promedio, 10 familias en Chile deciden irse a vivir a un campamento. Cada día. En este momento hay 10 familias que están tomando la decisión de irse a vivir a un campamento en Chile. No porque quieren, obviamente. Claro, no porque de alguna manera se ven obligadas a irse de una vivienda que vivían hacinados o una casa que no podían seguir arrendando porque ya no les alcanza y subió el precio, o porque viven en un barrio muy inseguro, o porque vivían muy segregados, deciden irse a vivir a un campamento.
Eso ha hecho que más o menos se hayan duplicado prácticamente la cantidad de familias viviendo en campamento en los últimos 10 años. Entonces nosotros leíamos ahí que había un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, que era una exclusión en la ciudad. Lo que yo creo que pasó en los últimos 10 días son como convulsiones febriles de esa misma fiebre, de ese mismo síntoma, que es una exclusión profunda que existe en nuestra sociedad en general. Parte de esa problemática es que no solamente las medidas que se lanzan ahora están desconectadas probablemente con lo que la ciudadanía está mirando, sino que en general esto viene hace mucho tiempo, probablemente hace décadas. Hay una desconexión total entre las decisiones que se toman más a nivel central y las urgencias y prioridades que hay en la ciudadanía. Me da la sensación que eso se debe a un proceso de desgaste del diálogo social institucional, donde tenemos una clase política que finalmente no está haciendo lo que tiene que hacer, que es liderar. Mucho más que escuchar. Liderar implica también escuchar, pero también implica mostrar un cierto norte y tratar de convocar hacia un cierto proyecto de país. Y eso yo creo que ha faltado. Hay una desconexión potente entre el tejido social y las decisiones que se toman más a nivel central. Un paso súper importante que tenemos que dar, además de las medidas antiabuso, además de las medidas más estructurales para romper la desigualdad y segregación que tenemos en nuestra sociedad, en nuestras ciudades finalmente, es potenciar y volver a construir un diálogo social e institucional. El poder que las juntas de vecinos tienen, que los comités de vivienda o organizaciones incluso como clubes deportivos o las reformas a los municipios y la forma en que la ciudadanía participa de ese proceso de construcción de país es súper relevante. Porque grandes políticas, por ejemplo, como el Transantiago, yo me acuerdo cuando partió el Transantiago, la crítica era que no se escuchó a la gente, no se escuchó a los vecinos, no se escucharon las juntas de vecinos. Y eso para la política más importante, el transporte en los últimos años. Exactamente, hay canales que están cortados. Nosotros hemos gestionado la construcción de 93 barrios en Chile. Son más o menos 7.600 viviendas. Y uno de los factores claves para que ese barrio sea sustentable en el tiempo, sea exitoso, tenga una comunidad que participa, es justamente la forma en que esa comunidad se apropia de ese barrio. Y para apropiarse de ese barrio, la participación es clave. Entonces no escatimamos esfuerzo en que la comunidad participe del diseño de las casas, del diseño del barrio, etc. Lo que yo creo que ha pasado es que Chile lo hemos construido como un barrio sin participación. Entonces, finalmente, las grandes obras de nuestro país, la gente siente que no han sido construidas con ellos y, por lo tanto, que tampoco han participado no solamente en la construcción, sino que no han participado en los beneficios de esa construcción. Yo creo que lo que se está reclamando acá es que se construya un barrio como país, digamos, pero donde todos estemos participando. Ahora, ¿cómo se establecen esos canales de comunicación? Lo digo porque una de las tareas que le dio el presidente al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, es precisamente generar una instancia de diálogo. Lo que él ha dicho es que primero va a reunirse con muchas personas para así definir el mejor mecanismo. ¿Cuál puede ser ese mejor mecanismo? ¿Ese es un paso para otros temas como, por ejemplo, una nueva constitución? ¿Le falta también al gabinete o a las autoridades en general gente que le toque o que haya estado en algún periodo de su vida teniendo que andar en micro, usando el sistema público de salud, que haya estudiado en un liceo público? ¿Qué tipo de elementos más se pueden considerar en toda esta discusión? Mira, yo tendría en ese sentido, yo le llamo las 5P. En primer lugar, lo más participativo posible. En ese sentido creo que sería un error si desde parte del gobierno o cualquier otro actor se busca monopolizar el diálogo, ¿ya? Entonces, que se vean distintos tipos de diálogos que existen con distintos tipos también de metodología y el gobierno pueda tratar de escuchar cada uno de esos diálogos. Entonces, lo más participativo posible. Cuando uno ve, por ejemplo, el mapa de los cabildos que se dieron para la Constitución, igual ahí había una estratificación según clases sociales. Entonces, había mucha más participación en los sectores más adinerados y mucha menos en los sectores de menos recursos. Entonces, ahí hay que tratar de evitar, o sea, que sea muy participativo. Lo segundo es que defina las prioridades. Entonces, las prioridades no significan un set de sueños, sino que cuáles son las urgencias más centrales de cada uno de estos grupos. Lo tercero es que defina propuestas, ¿cierto? Lo cuarto es que defina un pacto. Un pacto significa que yo pongo algo, pero también pido. ¿Qué es el pacto? Porque al final hemos hablado de un pacto social que al final suena como una suerte de alguna cosa media etérea, pero en el fondo, ¿qué significa eso, Sebastián, el pacto social? Un pacto sería un pacto entre la ciudadanía y el Estado. Es decir, el Estado me entrega cosas, pero yo también entrego cosas a la sociedad. Por ejemplo, yo voy a pedir igualdad, pero a cambio de eso voy a participar. Porque muchos han hablado que este movimiento no tiene rostro, no tiene partido, no tiene bandera, en el fondo algo en que lo reconozca, que voy a ir a este lugar, que aquí está quizás, entre comillas, el vocero. Exactamente. ¿Cómo se recoge un grupo tan heterogéneo con tanto petitorio? Porque hemos visto, hay para todos los gustos. ¿Cómo se recoge eso al final dentro de lo que tú dices en este pacto? O sea, yo creo que hay que ir, el primer punto del que te decía, es participación, participación, participación. O sea, hay que tratar de ir directo, porque lo que nos ha sucedido finalmente como Chile, creo yo, es que no es solo que no hay diálogo a nivel político. Creo que desaprendimos la capacidad de dialogar en general.
a todo nivel. Tenemos que volver a tener una pedagogía del diálogo en general. Y eso se hace construyendo ese diálogo y esa participación en todos los niveles. Y el último elemento que es súper relevante, además de ese pacto, que el pacto es, ¿verdad? Bueno, ¿qué le voy a pedir yo al Estado y con qué estoy dispuesto yo a poner en ese Estado? El último es la política. Lo interesante es que esto vuelva a poner a la política en el centro, y si las autoridades no están dispuestas a ir a conversar en territorio con la familia directamente, entonces probablemente esta conversación va a quedar trunca. Sebastián Bowen, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes por Sebastián. la invitación y Chao, chao. a conversar. Chao.